Para empezar, vamos a definir lo que es la estadística. ¿Qué es la estadística? Como sabemos, existen varios conceptos que se han dado y dependiendo al área donde usted se encuentre, tiene un determinado concepto, ¿no? Entonces, podemos decir que la estadística es una ciencia que nos permite conocer datos aplicando teoría en métodos matemáticos que fueron comprobados, ¿ya? ¿Dónde podemos ver las aplicaciones de la estadística? Prácticamente la estadística es muy acompañante de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, desde la materia termodinámica, ustedes avanzan hasta entropía, ¿no? Entonces, la entropía es un desorden. Por tanto, ¿cómo calculan ese desorden? Lo hacen mediante métodos probabilísticos y ahí tiene que ver la estadística. Entonces, también ustedes lo ven en lo que es química general, en la manera en cómo se encuentran los electrones alrededor del átomo, ¿no? O sea, todo lo moderno, lo avanzado, está relacionado con la estadística, ¿ya? En nuestras carreras igual, en la carrera de ingeniería química, una aplicación de la estadística puede ser medir la probabilidad de qué concentración o qué reactivo A o B me va a dar una concentración mejor, ¿ya? Ahí. Ahora, estos datos que tengamos nosotros que recolectar para dar una conclusión o dar una descripción del análisis que se está haciendo en ese momento, puede venir de varias maneras. Es decir, estas variables vienen de varias maneras. ¿Cómo? Las variables pueden ser cuantitativas y pueden ser cualitativas. Como saben, las variables cuantitativas son aquellas que están relacionadas con los números, ¿ya? Los números viene de cantidad y las variables cualitativas son las que están relacionadas a sus cualidades, de ahí la palabra. Ahora, a su vez, las variables cuantitativas se dividen en discretos y continuos, es decir, valores datos discretos y continuos. Y las variables cualitativas son las que se dividen en nominal y ordinal. Ahora, esta primera parte del primer parcial, vamos a manejar solo las variables cuantitativas, es decir, números. Y estos se van a presentar en discretos y continuos. Para la parte final de su examen, vamos a manejar las variables cualitativas en, en el tema de probabilidad. ¿Por qué? Ahora vamos a mencionar cuáles son las diferencias de estas variables. Cuando mencionamos las variables discretas, son aquellas que están representadas por un número. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, tenemos 5 familias, 4 familias, no sé, 4 hijos, 4 hermanos. Ahora, los datos continuos son aquellos que están en un intervalo, es decir, de 2 a 3. Las variables que ustedes van a analizar están dentro de ese intervalo. Ahora, en cualitativas, las variables nominales son aquellas que nominan a la variable, o sea, la característica que van a analizar. Es decir, una persona o un humano puede ser nominado hombre o mujer, ¿no? Ese es un ejemplo. Ahora, las ordinales son aquellos que, como su nombre lo dice, los ordenan en un cierto rango, ya sea, no sé, un teniente o algo así. Las cosas es que están en orden, ¿ya? Como dije, vamos a tener estos datos en estas dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Ahora, en el primer parcial nos vamos a enfocar en lo que son los datos discretos y los datos continuos. Tienen que tener claro que para calcular ya sea la moda, la frecuencia, la mediana, ¿qué más está? A ver,
el promedio o la media, todos estos cálculos se hacen de una manera diferente para discretos y continuos, es decir, las fórmulas cambian. Yo al finalizar la clase les voy a compartir el formulario de la ingeniera, el que ella maneja, y ahí vamos a ver que las fórmulas para calcular cierto valor son diferentes, ¿ya? Eso tengan claro desde ahorita. No se confundan con eso. Ok, vamos a continuar. Ahora, como dije, esta es una pregunta segura de su primer parcial y para comenzar, no nos vamos a enfocar ahorita en cómo armar esta tabla, sino a interpretar cada valor que tenemos acá, ¿ya? En este caso nos encontramos con un problema de datos discretos porque simplemente nos están dando un número, ¿ya? Nos dice, tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron los siguientes datos. Es decir, las familias es el N total, es la muestra. Y la variable, la característica que se está analizando es el número de hijos. Ahora se pide determinar N, N asterisco, H mayúscula y H mayúscula asterisco. Vamos a ver qué son estos valores. Como dije, aquí vemos que 5 familias, a ver, voy a anotar, estos dos valores de aquí, Y1 y N1, son datos que nos va a dar el problema. Nosotros completamos todo lo que está aquí en la derecha. Veamos, nos dice este primer punto, este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Dato 1, 2, 3, 4 y 5. Nos dice que 5 familias tienen 0 hijos. 6 familias tienen un hijo, 8 familias tienen 2 hijos, 4 familias tienen 3 hijos y 2 familias tienen 4 hijos. Entonces sabemos que el número de familias encuestados da un valor de 25, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular los valores de n, n asterisco? Empecemos con n. No. Primero dijimos que íbamos a interpretar estos valores, ¿no? ¿Qué significa N1? ¿Qué es esto de acá? Como les dije, es el número de veces que se repite esta variable, ¿ya? En este caso aquí, 0 hijos, 5 veces se repitió, un hijo 6 veces, 2 hijos 8 veces, 3 hijos 4 veces y 4 hijos 2 veces, ¿ya? El número de veces que se repite la variable que van a analizar. Ahora, n es la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que representa el número de veces que se repite y son menores a la variable. En este caso, la variable que ustedes están analizando es esta de acá, 2, 3, 4, 5. Y1, esta es su variable, ¿no? 5, N5 simboliza el número de veces que se repite esta variable y que son menores a ella. En este caso no hay alguien menor a 0, por tanto, N5 simboliza el número de veces que se repite el primer valor de la variable, en este caso 0. Analicemos ahora qué simboliza este 11. Sería N11, ¿no? Entonces, se lee así. N se van a la columna, a la fila. N2 es igual a 11. ¿Cuánto o qué significa este 11? Nos dice que es el número de veces que se repite y son menores a la variable. Es decir, 11 veces se repite la edad, bueno, los hijos que tienen, las familias que tienen un hijo o menos que un hijo. Es decir, este valor de 11 va a ser la cantidad de familias que tienen un hijo o menos, ¿ya? 19, ¿qué simboliza este 19? Es la cantidad de familias que tienen 2 hijos o menos que 2 hijos.
Por eso el nombre de menor que. 23 es el número de familias que tiene 3 hijos o menos que 3 hijos. Y 25 es el número de familias que tiene 4 hijos o menos. ¿Ya? Eso es lo que simboliza n. Ahora, n asterisco nos dice que es la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. Es la cantidad de veces que se repite y son mayores a la variable. 25 dice que es el número de familias que tiene 0 hijos o más que 0 hijos, ¿ya? En este caso es el total. 20 significa el número de familias que tienen un hijo o más que un hijo, sin contar ahora las familias que tienen 0 hijos. 14 es el número de familias que tienen 2 hijos o más que 2 hijos. Ya no se cuenta un hijo ni 0 hijos. Lo mismo pasa con 6. 6 es el número de familias que tienen 3 hijos o más. Y 2 es el número de familia que tiene 4 hijos o más. En este caso 4 es el mayor. ¿Qué significa H? H nos dice que es la frecuencia relativa. Es la proporción de datos que tienen la característica. Como sabemos, si nosotros tenemos una bolsa de dulces y nos encontramos con 5 chupetes y 5 nusitas, nosotros queremos manejarlo eso en porcentaje, porque no nos va a ser más fácil manejarlo en porcentaje que decir hay 7 chupetes, 4 nusitas, 2 chicles y así, ¿no? Entonces lo manejamos en porcentaje. Eso es lo que significa la proporción. Esta proporción, al dividir, al encontrarlo, tenemos que multiplicarlo por el 100% para que nos dé el porcentaje, ¿ya? Por lo tanto, la suma de toda esta columna de acá nos va a dar 1. O si nosotros lo llevamos al 100, nos da 100%. Ok, ahora veamos. 0.20 significa la proporción de personas o la proporción de familias que tienen 0 hijos. 0.24 significa la proporción de familias que tienen un hijo. Y 0.32 significa la proporción de familias que tienen 2 hijos. Y 0.16, o si lo multiplico por 100, 16% es el número de familias que tienen 3 hijos. Y 0.08 es el número de familias que tienen 4 hijos. ¿Ya? Entonces, eso significa la H minúscula. La H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. Voy a explicar algo. Hasta aquí, ustedes, estos dos datos que van a encontrar N y N asterisco, son en cantidad de familias, ¿no? Ahora aquí, en esta H y H asterisco, se maneja lo que es la proporción, ¿ya? Aquí. Ahora, H mayúscula significa la frecuencia relativa acumulada menor o igual que, y nos dice que es la proporción de datos que tiene la característica y son menores a ella. Es decir, 0.20 es el número de familias que tiene 0 hijos, o perdón, es la proporción de familias que tienen 0 hijos o menos. 0.44 o 44% es el porcentaje de familias que tienen un hijo o menos. 0.76 es la proporción de familias que tienen 2 hijos o menos. Y 0.92 es la proporción de familias que tienen 3 hijos o menos. Y aquí 1 es la proporción de familias que tienen 4 hijos o menos. Y nos va a dar la unidad porque estamos tomando en cuenta a todos, ¿no? Ahora, H mayúscula, asterisco,
H mayúscula asterisco nos dice que es la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Es la proporción de datos que tienen la característica y son mayores a ella. Es decir, 1 es la proporción de familias que tienen 0 hijos o más que 0 hijos. 0.80 es la proporción de familias que tienen un hijo o más que un hijo. 0.56 es la proporción de familias que tienen 2 hijos o más. Y 0.24 o 24% es el porcentaje de familias que tienen 3 hijos o más. Y 0.08 porcentaje de familia que tiene 4 hijos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Se entendió? Aquí un tip que les doy es de que a esta n sin asterisco, recuerden que es menor, y a esta con asterisco es mayor. Y luego, como saben que es menor, van hacia arriba, desde 0 hacia arriba, desde 1 hacia arriba, menores a ella, desde 2 hacia arriba, desde 3 hacia arriba. Y si es asterisco, recuerden que es desde aquí hacia arriba, perdón, hacia atrás, desde aquí hacia arriba y hacia abajo, o cualquiera de los dos, como quieran interpretarlo. ¿Ya? Recuerden esto, que esto va hacia atrás y esto va hacia adelante. Y aquí lo mismo, este es menor y este es mayor. ¿Alguna duda, pregunta? Ya, Se entendió. ok. Entonces, vamos a empezar con los datos discretos. Recuerden que las fórmulas para calcular lo que les dije varían, pero al momento de encontrar o completar esta tabla, la forma en que se encuentran estos valores es la misma para datos discretos y continuos. Eso es lo que nosotros vamos a manejar. Y lo que maneja la ingeniera normalmente en su primer parcial, discretos y continuos. ¿Ya? Y la forma en que nosotros calculamos el valor de estos es lo mismo para ambos. En este caso, el ejemplo anterior, dijimos que no nos íbamos a enfocar en cómo calcularlo. Ahora vamos a encontrar de dónde salen estos valores. Como dije, esto de acá es la tabla que les va a proporcionar la ingeniera, Y1 y N1. Y aquí yo solemos poner, bueno, yo lo pongo como donde empieza, ¿no? Aquí va a empezar 1, 2, 3, 4, 5. No se confundan y pongan aquí 0, 2, 3, 4, 5. Sino este es como que la cantidad de veces que se va a analizar una variable, ¿ya? No se confundan con eso. Ahora, aquí miren, sus variables son 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya? En total tenemos 5 variables, por eso empiezo desde 1. Esto va aparte, no va en la tabla. Ok, entonces comenzamos primero hallando n. Leemos el enunciado y nos dice que tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron los siguientes datos. Nuevamente 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y aquí la cantidad de veces que se repitió esa variable. Ahora, hallemos n. ¿Cómo lo vamos a hallar? N se halla sumando este 5, bueno, en el primer caso empezamos como repitiendo el primer valor. En este caso 5. Se repite aquí, solo para el primer valor. Para este sería N1, ¿no? Aquí sería N2, N3, N4 y N5. ¿Ya? Está fila, fila, fila y fila. Aquí para el primer valor se repite, como no hay valores anteriores. Entonces copiamos el 5 como está. Ahora, para N2, que vale 11, lo que hacemos es sumar. Sumamos este 5 con este 6.
¿ya? Lo sumamos, este 5 con este 6 y nos da 11. Para encontrar el siguiente valor, que sería N3, sumamos el valor de 11 más 8, el valor que está de N, ¿ya? 11 más 8, 19. Seguimos completando. N4 es 23, sumamos 19 más 4, 23. Seguimos así hasta completarlo, sería aquí 23 más 2, 25, ¿no? Así hallamos el valor de N. ¿Cómo hallamos N asterisco? N asterisco nosotros lo hallamos sumando. Recuerden que yo les dije que estos dos valores lo van a encontrar con la frecuencia. Estos dos valores de aquí lo van a encontrar con esta proporción, ¿ya? Así. Ahora, este N asterisco 1 lo van a hallar sumando desde donde están, que sería el 5, hasta finalizar, ¿ya? Entonces sumamos todo, 5 más 6 más 8 más 4 más 2, nos da 25. Encontramos ahora el valor de N asterisco 2. Sumamos los valores, seguimos la flecha así. 6, 8, 4 y 2. Hacemos la sumatoria y nos da 20. Para encontrar el siguiente valor, que sería este, sumamos los valores de N1, de N3 hasta abajo, sería N3, N4, N5, nos da 14. Para encontrar el otro valor, N asterisco 4, sumamos, nos vamos así recto hasta la frecuencia absoluta, y sería 4 más 2, 6. Y el siguiente, aquí 2, nos vamos, como es el único que hay, se copia solamente el 2. Ahora, ¿cómo encontramos la proporción? La proporción, aquí voy a borrar, la proporción se encuentra dividiendo este valor con el n total. Es decir, así. Miren, si yo quiero encontrar H1, que sería esto de acá, yo divido el valor de N1, que sería este es N1, sobre el total, que sería 25. Lo mismo hacemos para H2, que es esto de acá. Dividimos el valor de N2 sobre el total, que sería 6 entre 25. Ahora, para encontrar H3, dividimos el valor de N3 entre el total, que sería 8 entre 25. Lo mismo para encontrar este valor, nos vamos hasta su frecuencia absoluta, es decir, N, 4 entre 25. Y ahora aquí lo mismo para N, bueno, para H5. Dividimos este valor N5 entre el N total. Y así encontramos la proporción. Seguimos, vamos ahora a calcular lo que es la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. Entonces, nos dice que para calcular esto, nosotros vamos a dividir, es esto, ¿no? A ver, esto, vamos a calcular ahora esto de acá. Sería así, HI, H2, H3, ¿no? Y seguimos. Entonces nos vamos recto hasta la columna de N y dividimos la N mayúscula 1 sobre el N total. Seguimos aquí la fórmula. La N mayúscula 1 es 5 y el N total es 25. Hacemos la división. Para encontrar H mayúscula 2, esto de acá, nos vamos a su N2, y lo dividimos entre el N total, que sería 11 entre 25. Lo mismo para H mayúscula 3. Este valor, ¿cómo lo encontramos? Nos vamos a su N mayúscula, que sería 19, y lo dividimos entre el total. Lo mismo pasa para la siguiente. ¿Quieren encontrar para H mayúscula 3? Se van a su N mayúscula 3 y lo dividen, perdón, entre el N total, 25. Lo mismo pasa para su H mayúscula 1. Bueno, 5. Van a dividir
su valor de n mayúscula, 25, entre el n total que nos da 1 también aquí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a encontrar h asterisco? Se encuentra entre el cociente del n asterisco sobre el n total. Es decir, ahora tomamos en cuenta esta columna con el n total. Nos queda esto. Aquí ya saben, ahora es esto de aquí. Asterisco 1, asterisco 2 y así. ¿Ya? Si queremos encontrar este valor, nos vamos a su n asterisco 1, que sería 25, entre el total, que es 25. Tenemos esto. Si queremos encontrar h asterisco 2, este valor, nos vamos a su n asterisco 2 y lo dividimos entre el total, que sería 25. Aquí está. Seguimos para encontrar h asterisco 3, nos vamos a su n asterisco, que sería 14, y lo dividimos entre 25, ¿ya? Lo mismo pasa para 0.24, o sea, h asterisco 4. Nos vamos a su n asterisco y lo dividimos entre el n total. Y aquí también, para h asterisco 5, vamos, sería 2 dividido entre el total. ¿Hay alguna duda, pregunta? Todo claro. Si hay alguna duda o pregunta, me dicen, ¿ya? Ahora, ya vimos lo que es datos discretos. Como les dije, Yo tengo una pregunta auxiliar. claro, Si en caso nos dieran SLN y SUI, y en caso no tuviéramos los datos de Y SUI, ¿cómo lo sacaríamos eso? a ver, ¿cómo? Repita su pregunta, por favor. Si en caso la ingeniera nos diera los datos de N SUI, todo ese valor, y Y SUI no teníamos esos datos, ¿cómo pudimos sacar eso? A ver, una forma en que se les presente el enunciado es cuando les da la tabla así lista, ya, completada, ¿no? O sea, ordenada. Otra forma es en la que ustedes van a tener que, bueno, en discreto no tanto les cuento, sino que es en continuos, es como el siguiente ejemplo, nosotros tendríamos que contar cuántas veces se repite esa variable y colocarlo ahí su frecuencia, ¿ya? Pero en este caso no hay mucho de eso, más que todo es en continuos. Ahorita lo vamos a ver. Aquí, miren. A continuación se presentan las edades de 40 personas que compraron celulares en la tienda Duracell durante la semana pasada. Y nos está dando esta tabla, ¿ya? Y nos dice que construyamos una tabla con 4 intervalos y aquí otros incisos. Lo primero que hacemos aquí es ordenar estos datos de mayor, bueno, de menor a mayor, ¿ya? Se va a cortar el zoom, volvemos, entran al mismo enlace, ¿ya? Por favor.